M530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bueno, en la Argentina, no nos movimos de la Argentina, así que no hay, el que se mueve de la Argentina mucho, es Milei. Mañana ya se va a España, a Italia, va a Italia, va primero a ver a Meloni, después al Papa, y después veremos qué pasa con España, ¿no? Porque en España hay mucho revuelo, y además está circulando la necesidad de detenerlo apenas pise España. En España hay una investigación sobre la estafa Libra. Por acá viene zafando re tranquilo, ¿no? Ayer de nuevo Martín Menem hizo esos malabarismos que suelen hacer ellos, y que no sé por qué le salen siempre bien. Supongo que por el número. Y porque uno se equivoca pensando que los libertarios. Bueno, el PRO está partido en dos, más de la mitad acompañó a Milei, son los que están abandonando Macri para seguir se van moviendo, donde está la tarasca, ahí van, ¿no? Donde no tienen ningún problema, ¿no? El borocotoneo en el PRO está completamente aceptado como parte de su identidad, como a todos los que les gusta básicamente el dinero. No tienen que explicar por qué se corren de lugar. Están donde está el dinero siempre. No tiene nada más que ver con eso. Y recién estaba escuchando que comentaban en la vuelta completa que presentó finalmente Milei el proyecto fiscal para convertir a este país en un paraíso narco, en un paraíso de delitos que producen dinero mal habido, que no se puede declarar. Pero me encantó el nombre que le puso, porque la verdad que quieren ser, bueno, van derecho al hueso, un programa de inocencia fiscal. Qué loco, ¿no? Poner la palabra inocencia. ¿Por qué eligen la palabra inocencia? Porque más de la mitad de los que van a usar ese mecanismo son culpables de delitos que este tipo quiere borrar de la faz de la tierra para que desaparezcan los estados. En cualquier lugar del mundo donde no se quiere destruir al Estado, donde ningún presidente se siente un pedófilo entrando a un jardín de infantes con los niños envaselinados y encadenados, en cualquier lugar donde gobierna personas en su sano juicio, no existe el término de inocencia fiscal, y menos para gente que nos imaginamos que tiene un origen de riqueza delictivo. Estamos normalizando el delito. Entonces tienen que inventar nuevos delincuentes. Y los nuevos delincuentes somos todos nosotros, ¿no? Todos los que alguna vez protestamos porque el sueldo no nos alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa la marcha del Garrahan de hoy, después de la gran movilización de ayer y las movilizaciones que siguen, ¿no? Tocaron un punto, o están tocando un punto álgido, pero los que nos tenemos que noticiar de que es álgido, porque lo tenemos que hacer álgido, somos nosotros. Los momentos no se vuelven álgidos porque sí, los momentos se vuelven álgidos porque hay una sociedad que exhibe su negativa firme a que se prosiga en el error, a que se persista en el error. Y destruir la salud pública es un error que no vamos a permitir. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, el teléfono es el de siempre, y además saben que a nosotros nos interesa, sin insultos mejor, 11 3200 0530, 11 3200 0530. A propósito, ahora ya vamos, pero que estamos viviendo en un mar de desinformación terrible.
No, yo ayer empecé el programa y por esto lo agrego ahora, diciendo, no, finalmente se encontraron, Cristina y Axel. Bueno, creo que no se encontraron. Ya con estas cosas, y a los operadores, ¿no? Que emiten esas noticias, porque no sé de dónde salen las noticias. Después queda mal uno que desmiente, o yo a lo mejor estoy quedando mal porque finalmente hablaron, pero ahí hubo alguno que dijo que no. Chicos, hay demasiada confusión y desinformación en el espectro oficialista. Tengan a bien, amigos y entenados, o callarse la boca si no saben, o esperar a que hablen los protagonistas. Y los protagonistas, por favor, manténganos informados, porque la relación que surja o que se reanude o que prosiga entre ustedes nos interesa a todos, porque todos dependemos de eso. Todos dependemos de eso, así que no entremos en los dichos y desmentidas a los que nos tiene tan acostumbrada la derecha. Seamos un poquito más prolijos de este lado. Si de verdad queremos encontrar buenos resultados y sin zancadillas queremos llegar a un punto de encuentro que nos permita luchar juntos. Es lo único que pretendemos. Los que estamos, por lo menos yo que estoy hablando en este micrófono, lo único que pretendemos, además de muchas otras cosas que también pretendemos, pero esas son particulares, cada uno reclama desde su propio enfoque y perspectiva. Lo que me parece que es generalizado y que vale para todos es que necesitamos el reencuentro entre Axel y Cristina para poder luchar juntos y para que se termine esta escoria en las redes donde todo el mundo se putea con todo el mundo. Córtenla ustedes, que son los responsables. Córtenla ustedes, porque no podemos seguir en esta sangría de insultos que nos vuelven a todos un poco peores personas. Arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, les decía, volviendo al Garrahan, que el conflicto crece. El conflicto no amaina, no declina, todo lo contrario. Estamos en una etapa, hemos pasado una etapa inicial con este gobierno en el que los conflictos proliferaban como hongos, se multiplicaban como hongos, pero se extinguían al día siguiente por falta de cobertura mediática, por falta de visibilización, por falta de fuerza política, por un montón de cuestiones. Los conflictos duraban un día y se extinguían. Con la salud, tuvieron un primer choque con las universidades y los detuvo parcialmente porque no arreglaron nada. Lo único que hicieron fue parar un poco la sangría, pero los salarios docentes disminuyeron. Los insumos de las universidades nunca fueron repuestos, pero esa marcha, esa enorme marcha que no fuimos capaces de repetir por otro lado, es increíble. Yo sé todo lo que significan las universidades para la idiosincrasia argentina. Si no hubiese existido esa protesta y si no hubiésemos tomado nota de lo que significaba de las verdaderas intenciones de estos brutos que no pisaron una puta universidad como la gente en toda su vida, con gente, hoy veía de vuelta, yo les conté, ayer Lilia Lemoyne, ese engendro que está como diputada, a mí lo que más me duele de Lilia Lemoyne es el sueldo, les digo sinceramente, porque es, no sé, es una chica de decoración de tortas, pero cuando ayer, ¿qué pasa en la lógica libertaria? Un médico tiene que ganar 800 lucas o 900 lucas, porque un jubilado tiene que seguir ganando 320. Esa es la jerarquía social para los nuevos pobres que quiere instalar el fascismo. Vos creíste que ser médico, mi hijo el doctor, vienen a reventar aquella vieja figura argentina, muy, muy arraigada en nuestra propia idea de la argentinidad. Nosotros crecimos creyendo, viviendo, experimentando y luchando por la movilidad social ascendente. Lo que es hora de que nos pongamos que blanqueemos, mejor dicho, que los que votaron a Milei
sabiendo lo que votaban o siendo estafados, lo que sea, votaron por la movilidad social descendente. Hemos hablado pocas veces de la movilidad social descendente, pero este gobierno, si sigue sin que nadie le pare el carro, y a eso tenemos que dedicarnos, básicamente, es pararle el carro, es hasta acá, hermano, hasta acá. Para ir más adelante necesitas ser emperador. En este sistema, mientras no cambie, es hasta acá. No lo podemos hacer del todo porque tenemos un Congreso infectado de traidores. Y bueno, se vio ayer, ¿no? La moratoria salió en la votación de ayer, la prolongación de la moratoria para jubilados por 2 años y un aumento que la verdad, miren la lucha que estamos librando, de 70 lucas que el bono viene siendo para los jubilados desde hace más de un año, pasaría a 120. Son 2 monedas. Estamos hablando de que este tipo no para de viajar y de hospedarse en hoteles 5 estrellas para recibir premios pedorros que no le importan a nadie. De que no tocan a un rico ni le sacan un privilegio a un rico, pero ni aunque los mates. Tienen eso incrustado en el cerebro, ¿no? Yo creo que es una nueva clase aspiracional esta, la de los tecnoanalfabetos, ¿no? Que tienen aspiración a ser ultramillonarios y es lo único que respetan. Lo único que respetan es la guita. Vamos a ver ahora, esta mañana, antes de que empezara la marcha del Hospital Garrahan, a la que se fue sumando mucha gente, creo que es Nora Lezama, la que estaba indicando por qué marcharon los médicos de planta y no los residentes. Están siendo apretados y también da cuenta de a qué se refería el médico cuyo testimonio pasamos ayer, cuando decía, en el Garrahan hay un proceso de convulsión. Se partió la cosa entre los médicos y los trabajadores y la dirección y el Consejo Superior del hospital. La escuchamos. De médula ósea de este hospital. Vengo a leerles esto en nombre de toda la comunidad hospitalaria, absolutamente todos. Denunciamos la grave situación institucional que no solo incluye una crisis estructural por la falta de recomposición salarial, sino también acciones de violencia institucional y persecución hacia trabajadores. Las autoridades del Ministerio de Salud y del propio hospital han adoptado medidas intimidatorias como envío de correos electrónicos con amenazas de sanciones dirigidas a residentes en el marco del conflicto aún no resuelto, notas exigiendo la información del presentismo durante un paro, lo cual se interpreta como una forma de amedrentamiento hacia quienes ejercen su derecho a la protesta. La circulación de comunicados oficiales no desmentidos, que podrían tener un carácter intimidatorio hacia las medidas de fuerza. Desdén y ninguneo en instancias formales de conciliación, lo cual expone una falta de voluntad de diálogo y resolución. Publicaciones en redes sociales oficiales, particularmente en X, en las que se intenta deslegitimar públicamente los reclamos y movilizaciones, minimizando la magnitud del conflicto e invisibilizando sus causas estructurales. Estas prácticas son señaladas como intentos de silenciar y desarticular la organización colectiva, atentando contra el carácter público, formativo y de alta complejidad del hospital. Repudiamos la actitud de la dirección y el consejo del Hospital Garrahan, que no resuelven oportunamente el conflicto y así amenazan el modelo de atención de nuestro hospital. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de nuestros pacientes. Garantizaremos su atención con responsabilidad y profesionalismo. Bueno, todos esos aprietes están llegando a los residentes y también, no es Nora Lezama la que habló, era otro video, no sé cómo se llama esta médica, pero
pero es una médica de planta. Y hoy fueron médicos de planta, y esta médica de planta hablaba de la comunidad hospitalaria. Y creo que es hacia donde hay que dirigirse. Hoy, cuando marcharon, se les iban sumando gente común, fueron familiares de niños atendidos en el Garrahan, las familias, es la comunidad del Garrahan, es la comunidad hospitalaria. Y creo que cuando hablamos de la articulación de las luchas, tenemos que empezar a hablar en estos términos, en que para hacerlo masivo, muy masivo, extraordinariamente masivo, porque las víctimas de esto somos casi todos, tenemos que incorporar la noción de que estamos casi todos siendo absolutamente atacados. Hablar de las comunidades, la comunidad universitaria, la comunidad de la salud, la comunidad, bueno, los primeros en dar idea de comunidad, la comunidad LGTBIQ+, las comunidades de los feminismos populares, la comunidad de los discapacitados, porque esto implica no solo a las personas, en el caso de los discapacitados, a los enfermos, implica a los prestadores de salud, a los familiares que no pueden trabajar porque no hay prestadores de salud. Es decir, cada problema, cada ataque a cada sector implica e involucra heridas, esquirlas a mucha gente que participa de esos circuitos y de esas comunidades. Todos tienen que hacer propio el problema que estamos viviendo. Y nos vamos a pasar un minutito seguramente, pero quiero terminar este editorial y de este testimonio nos vamos a la música. Han aparecido un montón de familiares de chicos atendidos en el Garrahan, en la calle, acompañando con el cuerpo a los residentes, pero también han aparecido por ahí gente que vive lejos, pero que quiso dejar su testimonio en las redes. Es el caso de esta chica cuyo nombre no sé, pero que cuenta la historia de su hermano, con la carga emocional y el compromiso emocional. El compromiso emocional es lo que nos tiene que dar fuerzas en este momento. Escuchamos este testimonio y terminamos el editorial. Nunca hablé de esto y hoy se los quiero compartir. En 2017 diagnostican a mi hermano más chico con leucemia mieloide aguda. Todos sabemos que es cáncer en la sangre. A los 11 años mi hermano jugaba al fútbol, estaba lleno de proyectos, lleno de amigos. Todo esto se pone en pausa para empezar con un tratamiento que va a durar 1 año y medio. Los que me conocen saben que soy de una familia clase media baja, que no tiene recursos y tampoco mutual. Pero así lo hubiera tenido, este tratamiento se da únicamente en el hospital Garrahan. En este año y medio pasaron un montón de operaciones, un montón de intervenciones quirúrgicas, un montón de recaídas, un trasplante de médula ósea. Mi hermano quedó muchas veces aislado, no puede ver a más nadie que la familia y a los médicos y a las enfermeras. El personal de salud del Garrahan no es como cualquier otro personal de salud. Está preparado realmente para acompañar estos procesos difíciles. Mi hermano en ese tiempo se hizo muy amigo de una médica que era venezolana y le llevaba arepas. Contó lo lindo que era el mar venezolano y uno de los planes de mi hermano era poder conocer Venezuela y el mar cuando saliera del tratamiento. A pesar de todo el esfuerzo de mi hermano y de los médicos, no salió bien el tratamiento. En 2019, el 16 de mayo, pierdo a mi hermano más chico con 13 años. Siempre pensé cómo podía devolverle al Garrahan un poquito de todo lo que había hecho por mi hermano. Quiero dar las gracias públicamente para concientizar de que nadie está exento de que le pase a su hermano, a su hijo, a su infancia más cercana y que no va a importar del partido político que seas, vas a necesitar que el Garrahan esté ahí. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Ya está. La Ahí perdió. estamos. La perdió. Cómo me gusta ese Ustedes tema. no saben lo lindo que canta Sandra Russo acompañando a Bocelli. Hace un dúo impresionante acá, escuchando juntos afiches por el polaco, inolvidable polaco que hoy está festejando, sin duda, porque ganó su querido club platense. Así que un brindis para el polaco desde el cielo. Qué grosso lo de Platense, qué grosso lo de Platense. El polaco era, digamos, un hincha extraordinario del Calamar, así que va a nuestro recuerdo para un tipo maravilloso que cantaba como los dioses. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, Jorge, no, le estaba comentando a Jorge que de estas noticias interesantísimas nunca se entera, que Macron y Brigitte se separaron después de la cachetada del otro día en el avión. ¿Viste la cachetada? Sí, la cachetada la vi. ¿La cachetada la viste? Sí. Y bueno, no andaban bien. Y la verdad que me parece celebro esa cachetada, sobre todo por un personaje, Macron, que está trabajando en el grupo de los belicistas que quieren continuar con la muerte en Europa Oriental. ¿Por qué? Y ahí está el tema de mi columna, ¿no? Que es la actualidad de la guerra entre la OTAN y la Federación Rusa. En el día de hoy hubo una reunión en Bruselas de los ministros de defensa de la OTAN. Ajá. Primer tema, ¿no? Donde por supuesto se comprometieron a seguir asistiendo a Ucrania, a mandarle... Ahí el tema es Ucrania, ¿no es cierto? No Israel, Ucrania. No, Israel tiene derecho a hacer lo que... derecho a la matanza perpetua sin que ser cuestionado, ¿no? No pasa nada. Sí. Es legítima defensa. Por supuesto que esa legítima defensa no la tiene quien en los últimos 20 años vio cómo todos los países se sumaban a una alianza construida específica y únicamente contra la Federación Rusa. La reunión de hoy, de la OTAN, aprobó
un presupuesto de 3.5 de los gastos para defensa para los integrantes de esa alianza atlántica y otro 1.5 del presupuesto general de cada uno de los países para inversiones ligadas a la defensa. Esto lo dijo Rutte, que es el jefe de la OTAN actualmente, un Noruega, ¿no? Ahora esto se da, Sandra, en pleno estancamiento económico europeo. Es decir, desde hace 40 años, por ejemplo, que Alemania, llamada en algún momento la locomotora de Europa, no dejaba de crecer económicamente, y estos 2 últimos años, producto del corte del Nord Stream, del encarecimiento de la energía y sobre todo de la velocidad en la innovación y el desarrollo tecnológico de China, quedó atrás. Si había algo que caracterizaba la eficiencia y competitividad alemana, era la industria automotriz, que no deja de echar gente, de cerrar plantas y de asumir que China los ha vencido con modelos mucho mejores, más ecológicos, más modernos, más tecnologizados, y con el cual obviamente ni BMW ni Audi pueden competir. Esta reunión que se desarrolló hoy en Bruselas es un prólogo de la que se va a desarrollar en La Haya, en los Países Bajos, ahora en 3 semanas, 24 al 26 de junio, donde van a ahondar sobre el esquema belicista. Esto se da en el marco de una aceptación realizada por la secretaria de Inteligencia, de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que entre otras agencias dirige la CIA, que se llama Tulsi Gabbard. Tulsi asumió en el día de ayer que efectivamente Estados Unidos participó, como lo denunció sistemáticamente la Federación Rusa desde hace casi 3 años, participó de el armado de los laboratorios para guerra biológica desarrollados básicamente en el Donbass. Cuando se produjo el inicio en febrero del 2022 de la operación militar especial rusa, se descubrieron estos laboratorios, y obviamente que la OTAN y Estados Unidos en la época de Biden negaron la existencia. Recuerdo, pasó fugazmente la noticia. Bueno, insisto, nada más ni nada menos que la jefa de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, acaba de aceptar que efectivamente Estados Unidos participó, financió y desarrolló esos laboratorios de armas biológicas que estaban instalados en Ucrania, en la entonces Ucrania, hoy parte de la Federación Rusa. Es de lo que Estados Unidos acusa a China, de las armas biológicas. Claro, efectivamente, sí, bueno. La realidad es que ya, digamos, aceptando esta realidad, no es que es una gran sorpresa para aquellos que seguimos la realidad de los Estados Unidos, que son capaces de hacer cualquier cosa, pero fueron descubiertos, y además lo descubrió alguien que tiene mucho poderío militar y sobre todo nuclear. ¿Quién? La Federación Rusa. Ah, los rusos, sí, claro. Descubrieron el laboratorio, lo denunciaron, Estados Unidos lo negó, y ahora una alta funcionaria, algo así como una secretaria de Estado en el área de seguridad nacional, la secretaria de Estado, Tulsi Gabbard, acaba de anunciar que efectivamente Estados Unidos participó y financió dicho... Ahora, ¿esto no es algo que Trump quiere que se sepa? Y porque si no, no la echaría a esta mujer, por supuesto. No, por eso digo, no es presión rusa, es como una recolocación norteamericana. Sí, que tiene sus ambivalencias, ¿no? Tiene sus ambivalencias. Ahora voy a contar algunas cosas incluso de hoy, bastante nuevas, que estuve leyendo, que son bastante impresionantes. En principio, lo dijo el jefe del Pentágono en el día de ayer: nosotros no podemos estar en todos lados, Estados Unidos, militarmente tenemos que dedicarnos a... Es lo que le venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no pueden estar en todos lados. Pero no debe ser del gusto
inicialmente de la República Popular China, porque dijo, nosotros nos tenemos que dedicar al Indo-Pacífico, ¿no? Que es el océano que obviamente está al sur de la India y de China. Pero posteriormente a eso, por eso lo de Trump es realmente inasible en muchos aspectos. Hoy, el propio Trump habló con Xi Jinping, ¿no? Ajá. 1 hora y media con Xi Jinping, lo comentó incluso mientras se reunía con el canciller alemán, hoy a la tarde en el Salón Oval de la Casa Blanca, que fue disparatado. Todas las reuniones de Trump que se realizan en la Casa Blanca con cancilleres son medio escandaletes, y hoy también hubo uno que te lo voy a comentar. Recordemos el que hubo con Zelensky, después hubo uno con el presidente de la República Sudafricana, a quien acusó Trump de promover el genocidio contra los afrikaners, contra los blancos. Claro, los acusan de hacer un apartheid negro. Sí, efectivamente, es una payasada. Bueno, es un país negro, loco, es un país negro. Y hoy, ante el canciller alemán, recordemos que se le llama canciller no al ministro de Relaciones Exteriores alemanes, sino al primer ministro, Merz, Merz le dijo, bueno, se está por cumplir un nuevo aniversario este viernes, o sea, mañana, de el desembarco en Normandía, dijo Merz, ¿no? Una fecha muy importante que permitió la liberación de Europa, ¿no? A lo cual Trump le dijo, bueno, ese no fue un buen momento para ustedes, los alemanes. A lo cual Merz contestó, bueno, sí, nos liberó de la dictadura nazi, ¿no? Haciendo caso omiso, por supuesto, de lo que sucedía desde 1941 al 44, que llegaron. Bueno, pero también Trump es un cerdo, porque no, ser alemán no implica ser nazi. Claro, bueno, pero son estas provocaciones típicas, pero además la complicidad entre los dos para omitir el rol del Ejército Rojo, que cuando llegaron los estadounidenses a Francia, a Normandía, ya los rusos estaban casi en Alemania, ¿eh? Ya había terminado Stalingrado en el 43, ya había terminado la batalla de Kursk, que fue la última batalla importante que intentaron detener al Ejército Rojo, y ya estaban a muy pocos kilómetros. Recordemos que ya en abril del 45, unos cuantos meses después, ya los rusos tomaban el Reichstag y obligaban al jefe de la Wehrmacht a rendirse frente a el mariscal ruso. Digo, ¿qué está pasando detrás de todas estas noticias? La semana pasada hubo una operación militar, digamos, ucraniana, que realmente fue eficaz, aunque y sobrevaluada por Occidente, porque en realidad disfruta cuando le hacen daño. Los medios digamos, Occidente están esperando desesperadamente la caída de Rusia, y disfrutan cuando hay una operación militar, como en este caso, realizada con sobrebombardeos estratégicos de Estados Unidos. Entraron unos camiones en Rusia, o también pueden haber sido comprados dentro de Rusia. Alguna gente montó... Fue un atentado terrorista, ¿no? A ver, yo digo, están en guerra, digamos, ¿no? Bueno, pero fue en modo terrorista. Yo me atrevo a discrepar. No tengo ningún interés en sostener mi posición, solo pregunto. No, yo lo que creo es que es una operación militar, como si encima fue contra objetivos militares, además. Entonces no, claro, fue un hecho de guerra. Claro, bueno, también fue contra un objetivo que es las vías de trenes, etcétera, trenes que obviamente Bueno, por eso te digo, eso tiene más de terrorismo que de acto de guerra, porque los trenes va la gente común. Que son los trenes que trasladan las tropas. Entonces digo, es muy difícil ese tema. Bueno. Más allá de la adjetivación, lo importante yo creo que es lo siguiente.
sobrevaluado absolutamente, con un disfrute medio, un gozo gracioso, creo yo, porque mientras el New York Times, The Guardian, la socialdemocracia, sonríe con esta operación, todos los días el ejército ruso suma kilómetros dentro del territorio ucraniano y está a 30 kilómetros está en la región de Sumy, a más o menos 370 kilómetros ya de Kiev. Y esto es lo que no quieren ver, en realidad, salvo aquellos que son más rigurosos de cualquier lado, y miran cómo cada semana el ejército ruso toma aldeas de cara, en la zona norte sobre todo, de cara a llegar a Kiev. Digamos, yo no sé qué película están viendo, pero yo miro una película de territorios que la publica además el Pentágono diariamente, y te dicen claramente, todos los días, es decir, ¿cuál es la diferencia entre una operación militar con drones a distancia y una operación, si se quiere, en territorio, con artillería, con tanques, con infantería? Que son territorios ocupados, muy difícil después de poder recuperarse, sobre todo por la estrategia hoy de lo que se llama la guerra transparente. Hoy es muy difícil hacer cosas en el campo de batalla que no te vean a través de los satélites. Es muy complejo, ¿no? Y obviamente cuando se toma territorio, gran parte de ese territorio se mina, digamos, ¿no? Se ponen minas que hace que sea muy difícil volver a recuperarlo, ¿no? Y el plano de las minas, por supuesto, los tienen en este caso, el ejército ruso. Con lo cual, mientras hacen una gran algarabía sobre esta operación, que por supuesto tuvo un costo importante para Rusia, pero lejos de poder limitar la ofensiva que se está dando en el campo de batalla, Putin, hablando en el día de ayer con Donald Trump, y esto me parece también un detalle importante, dijo que, por supuesto, va a de alguna manera desarrollar una operación que permita atestiguar que no van a aceptar ese tipo de ataques. Con lo cual se espera, lamentablemente, en estos días, entre hoy, mañana y pasado, una respuesta contundente, misilística, por parte de la Federación Rusa. En el día de hoy, en la reunión esta entre Merz y Putin, Trump, un payaso, pero digo, un payaso equívoco, pero payaso al fin, dice, bueno, sí, Merz le dice, bueno, pero tenemos que apoyar a Ucrania. Sí, pero yo estoy cansado. La verdad es que Rusia y Ucrania son como dos niños que se pelean en un parque. Ay, Dios, qué pelotudo. Y no aceptan, no, escuchá esto porque es buenísimo. Y no aceptan que los separen. Entonces, hay que dejarlos que se peleen. El nivel, no sé cómo escuchar estas cosas. No, bueno, pero es textual, lo acabo de leer del New York Times, fresquito. No, pero quiero decir... Es increíble. Sí, es increíble, la verdad que es ¿Cuánta increíble. gente murió en esa guerra ya? Es muy difícil saberlo con precisión, pero seguro que estaríamos hablando más o menos de 50.000 personas, o 100, entre 50 y 100.000 personas, más allá de los heridos, por supuesto, ¿no? La mayoría, 2/3 ucranianos. Hacemos una breve síntesis de qué le pasa con Elon Musk. Bueno, ahí, de hecho, también en la reunión con Merz hizo referencia, metes todos sus temas porque es como una conferencia de prensa que se hace en el Salón Oval, y dijo que está muy indignado con las palabras de Elon Musk, que cuestionó el proyecto de presupuesto septiembre 25, septiembre 26. Lo que Musk no puede entender, porque es un corporativo, es que Trump tiene que negociar con corporaciones muy fuertes que están en el Congreso.
Si bien tiene Claro. mayoría en el Congreso, justamente los republicanos, sus socios, históricamente son los que más piden reducción impositiva, pero que no quieren escabullirle el gasto, sobre todo de armamento, ¿no? Entonces, el primer gasto que tiene Estados Unidos es de intereses de su deuda, elefantiásica, producto de su déficit fiscal, y el segundo número es el de gastos militares. Entonces, Claro. ¿cómo hacer para reducir sin tocar estas dos cosas? La primera supone un default de Estados Unidos, y la segunda, en la lógica brutal del imperio, un debilitamiento frente a los, ¿cómo se llama? Los malignos, así le llama ahora el Pentágono, ¿no? Los enemigos malignos de Estados Unidos. La situación en Estados Unidos, en la mirada genérica, todos quieren sacarle algo a Trump, sobre todo que bajen los aranceles. Ayer se pelea con China, ayer habló con Xi Jinping, se pelea con Europa, habla con Merz, lo gasta un poco por la guerra, etcétera, etcétera. Es imprevisible, pero conceptualmente, y con esto termino, Sandra, Sí. lo que estamos viendo es un país contradictorio, con un liderazgo imprevisible, que no es confiable ni siquiera para sus históricos socios. Y eso es una oportunidad, creo yo, también para América Latina, ¿no? Porque muestra una gran debilidad, brutal, pero debilidad al fin, de un país que no tiene un norte claro y que cambia con un presidente cada 4 años de orientación político-estratégica. Así que en la guerra sigue Rusia hacia adelante, más allá de haber tenido, obviamente, la semana pasada, en los primeros días de esta semana, perdón, un costo con drones. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Atkinson, hola Lu. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Muy bien. Bueno, muy bien. contenta, ¿no? Con la movilización de ayer del Ni Una Menos y bueno, y agregados. un montón de otros colectivos, sí. Pero bueno, me parece un buen balance para... Sé que hablaron ya del tema, pero no puedo dejar pasar de mi agenda esta lucha emancipatoria. Claro. Y me interesó tomarlo también desde el punto de vista de las comunicadoras feministas, de las periodistas, porque tuvieron, bueno, vos Sandra también, algo que ver con aquella primera convocatoria, ¿no? Nada, por supuesto, ninguno de estos fenómenos es unicausal, ni son producto de acciones individuales, sino que, bueno, había una situación respecto de los femicidios, de cómo se iban reiterando, cómo cada vez eran más crueles, y bueno, fue en aquel contexto, ¿no? Cuando matan a Kiara Páez en Entre Ríos, que entre algunas periodistas en Twitter surge un intercambio en el sentido de decir, ¿vamos a seguir contando muertas? Así como, ¿no? Como un relato más, o vamos a hacer alguna acción, vamos a hacer algo, vamos a tensar la construcción de sentido alrededor de estas muertes, ¿no? Y bueno, y así surge, bueno, convoquemos una movilización, sí, Ni Una Menos, bueno, el 3 de junio, por supuesto que eso articulado con movimientos sociales, con organizaciones feministas, pero bueno, efectivamente ese día, ese 3 de junio de 2015, a todas nos sorprendió la masividad de esa convocatoria. Después sí es cierto que hubo medios de comunicación que se apuntaron a esa convocatoria porque la leían como una convocatoria opositora al gobierno, vaya a saber por qué mirada retorcida, porque nadie estaba culpando al gobierno de los femicidios, ¿no? Sino que tenía que ver con, en tal caso, empezar a pensar y a reclamar políticas públicas de un tema que nunca había estado en la agenda. Incluso, sabés que me acuerdo, Lucía, que cuando empezaron a cantar, veníamos del estallido chileno, en aquel momento estaba el estallido chileno. Exacto. Y las tesis hablaban de que el Estado represor es el macho violador, en aquella canción que también se internacionalizó. Y nosotros en la Argentina entrábamos en contradicción,
Porque acá el Estado en ese momento no se caracterizaba como un Estado represor. Para nada. Era la parte de la letra de esa canción que no coincidía con el posicionamiento con argentino. Lo que pasaba. Porque además teníamos una presidenta, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo, pero por supuesto siempre los medios hegemónicos están viendo de qué modo construir en función de sus propios intereses. De todas maneras, eso para mí no opaca lo genuino de aquella convocatoria, lo auténtico, lo federal, además porque la movilización se hizo en todo el país. Y una de las periodistas que participó de esos intercambios en Twitter es Ingrid Beck, por eso me interesó preguntarle, charlar con ella, a ver si ella se imaginaba, ¿no?, en esos días previos, todo lo que iba a venir después, claro, a partir de la convocatoria Ni Una Menos. Y esto nos decía. Nunca me imaginé lo que iba a venir después del 3 de junio de 2015. Imposible pensar que desde el sur global iba a elevarse, a remontarse la cuarta ola feminista. Muchas personas piensan que esto nació en Estados Unidos a partir del Me Too y resulta que fuimos las argentinas y el movimiento feminista argentino las que iniciamos ese camino de mostrar la violencia machista como una de las consecuencias de la desigualdad estructural. Creo que eso era inimaginable y es uno de los enormes valores que tuvo esa gran movilización de 2015. Bueno, no esto, ¿quién se iba a imaginar que desde el sur global iba a surgir este movimiento contra las violencias? Es verdad que estaba el Me Too y bueno, las tesis en Chile y había como distintas iniciativas, pero la que tuvo más potencia, más resonancia y más impacto fue el Ni Una Menos, ¿no? La que marcó la línea de la denuncia a las violencias machistas fue el Ni Una Menos, porque de algún modo se desplegó en la calle, muchas hablaban de una suerte de duelo colectivo, ¿no? Esta convivencia de organizaciones y también familias y amigas que iban con sus carteles caseros, con los nombres de sus muertas, con la denuncia, con las cosas que les habían pasado, las violencias que habían vivido, y bueno, y realmente fue para los feminismos argentinos la primera instancia de masividad, ¿no? De realmente una convocatoria profundamente popular. Y eso hace que eso sea incomparable. Eso fue terrible para la derecha, que fuera tan popular. Y cómo, digamos, se pudo instalar en la agenda pública y en la agenda política la cuestión de las violencias de género, ¿no? Que siempre quedaban subsumidas al terreno de lo privado. Me interesó compartir también para ver cuál es hoy la situación de las periodistas, porque no, esas periodistas de aquellos años estábamos disponibles para gestas colectivas, estábamos atentas para desarrollar una agenda, para discutir. Por supuesto que lo seguimos estando, pero mucho más precarizadas, mucho más restringidas en los espacios de los que disponemos para hablar de esto. La Red Par, de la que formo parte, hizo una encuesta hacia el interior de nuestra red a todas las participantes en todo el país y encontramos algunas cuestiones que son interesantes de compartir. Digo, no por pensar en las periodistas, sino por poner el foco en una profesión que seguramente si lo trasladamos a otra también se repite, ¿no? Encontramos esta situación del pluriempleo y entonces, en nuestro caso, la dificultad de desarrollar más en profundidad investigaciones. Ya lo creo. Es terriblemente presionante estar dividido en 5 cosas. Es muy difícil. Exacto, la precarización, ¿no?, de cómo estamos trabajando. Bueno, prácticamente pocos espacios, digamos, asistimos a un lugar de trabajo, sino que ahora toda la carga queda como en la casa, en el teletrabajo, que a veces cuando se da en simultáneo con las tareas de cuidado hace que sea muy complejo sostener la concentración para resolver una nota, por ejemplo, cuando tenés pibes dándote vuelta por la casa y tenés que resolver el almuerzo, ¿no? Y, en fin, las tareas de cuidado sumadas al pluriempleo y a que muchas, en el caso de la Red Par, somos jefas de hogar,
hacen realmente una situación sumamente compleja, sobre todo para dos cosas, para la calidad periodística, pero además para sostener una agenda que hoy está en retroceso, ¿no? Entonces, ¿cómo damos esa pelea para sostener esa agenda? Según esta encuesta, se redujo la presencia de temáticas de género en los medios, tanto en la televisión como en la radio, pero también en los medios digitales, en un 60%. Y eso yo lo compruebo todos los días, Sandra, porque yo hago el pirulito de Infosiberia sobre género, y bueno, y hago un repaso de todo lo que salió en el día para dimensionar y mensurar cuál es el tema que tuvo más impacto, que es más importante, que es más relevante. Y me cuesta muchísimo encontrar noticias que no sean mujeres fueron atropelladas, ¿no? O sea, busco la palabra clave es mujeres y te encontrás con noticias de cualquier orden, menos que tengan que ver con la perspectiva de género, ¿no? No, porque ahora para los medios también es ideología de género. Exactamente. Es muy impactante. Incluso medios que sostenían estas agendas, ¿no? Y porque en ese momento pensaron que podía ser una herramienta anticristinista. Claro, después se dieron cuenta que no y después se no arrepintieron. funcionó, tal cual. Y otras de las cuestiones que también opera en esta suerte en algunos casos se termina configurando una suerte de autocensura, es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Este clima de amenazas, de hostigamiento, donde muchas periodistas cerraron sus cuentas, porque las cuentas muchas veces en redes sociales son un modo de expresarse, de hacer circular lo que una produce, pero bueno, todo el efecto troll tiene un impacto. Es intimidante, por supuesto, te cagan el día, te caga una amenaza fuerte, te caga el día, sí. Y a veces además pasan del terreno de las redes sociales, ¿no? Con el doxeo a, por ejemplo, publicar tu dirección, o, digamos, ya poner en juego cuestiones del orden de la amenaza física, ¿no? Y la amenaza directa. Y no se odia lo suficiente a los periodistas, dice el presidente. Exactamente, ni te digo a las periodistas. Eso ya está fuera de discusión. Bueno, el caso de Luciana Pecker, nuestra colega que se fue a vivir a España producto de las amenazas que recibió después de acompañar a Telma Fardín. Ella, el otro día volví a escuchar a Telma, que ambas denunciaron que el grupo que las perseguía sacó teléfonos a nombre de ellas, desde los cuales las amenazaba, y que ellas, rastreando esos teléfonos, encontraron que terminaban en el edificio Alas, ¿no? De la Armada. Entonces, bueno, digo, cuando decimos amenazas, no decimos... claro, hay razones para tener miedo. Es así, hay que decirlo, hay razones para tener miedo. Y no son desarticuladas y no son locos sueltos, no, nunca son locos sueltos, pero en este caso además, digo, se logró rastrear de dónde provenían. Entonces, bueno, claramente todo ese clima hace muy difícil sostener estas agendas. Muchas de las periodistas además son docentes, cuentan las dificultades para sostener como temas de investigación los temas vinculados al género, sostener las capacitaciones y las formaciones de género, tanto en el ámbito académico como en los medios. Es decir, es un tema que ya no garpa y en el marco de precarización en el que estamos trabajando, bueno, a veces no se puede sostener la insistencia porque eso significa quedarte sin el lugar de trabajo, ¿no? Así que todo confluye para que estas agendas se achiquen. Sin embargo, el feminismo resiste. Se sigue organizando, por algún lado filtra, ¿no? Sigue dando debates. Es verdad, no tuvo la potencia que tuvo otros años mediáticamente la agenda del Ni Una Menos. Bueno, pero nosotros también sabemos cómo juegan los medios también, ¿no? O sea, que algo sea importante no significa que tenga que salir en los medios. Más bien todo lo contrario. No, pero fíjate cómo igualmente algo se logró imponer, porque hasta el gobierno tuvo que hablar de femicidios para tergiversar números, para decir que disminuyeron cuando esto no es cierto, etcétera, pero ya el concepto femicidio quedó instalado, vinculado al Ni Una Menos. Y el Estado tiene algo que decir al respecto, ¿no? Es clarísimo, claro, es clarísimo. Entonces, en ese sentido,
rescatar esto de la movilización de ayer, que por supuesto no la convocó exclusivamente el feminismo, pero sí el Ni Una Menos tuvo el gesto de decir, no vamos a marchar el 3, vamos a marchar el 4. Eso es un ejemplo maravilloso, la verdad que fue un ejemplo maravilloso. Fue un acto político el trasladarlo del 3 al 4. Generoso y además no fue solamente el gesto, fue la construcción de esa movilización y de unir a los sectores, porque la Asamblea Ni Una Menos se tomó el trabajo de convocar, llamar, interpelar a cada uno de los sectores que participó ayer para hacerlos parte y que se sumen también al apoyo a las jubiladas y a los jubilados. Y si bien, no sé qué lectura hicieron ustedes, no fue enormemente masiva la marcha de ayer, fue sí muy significativa en su calidad política, porque cuando te da esto de empezar a confluir las distintas luchas en un mismo escenario, en un mismo horario, bueno, empieza a haber un salto en la lectura política de que lo que le está pasando a mi sector no es exclusivamente de mi sector, ¿no? Sino que claro, hay unas políticas. Despertar esa conciencia comunitaria es absolutamente indispensable hoy, porque hoy decía yo en el editorial que la marcha de ayer nos deja como lección, me parece, ¿no? Una de las conclusiones que uno puede sacar es que cuando uno habla de los médicos, tiene que hablar de la comunidad hospitalaria. Cuando uno habla de las mujeres, tiene que hablar de los feminismos populares. Cuando uno habla de la salud mental, tiene que hablar de las comunidades, de padres, pacientes. Es decir, todos los afectados tienen que salir a la calle. Porque cuando atacan al Garrahan, no están atacando solamente a los médicos del Garrahan, están atacando a los pacientes y a los futuros pacientes del Garrahan también, ¿no? Entonces, despertar a que las luchas se tienen que hacer en comunidad. Eso es lo verdaderamente colectivo, cuando los afectados sintamos que somos todos, porque efectivamente todos estamos siendo atacados. Sí, y sobre todo cuando eso es en respuesta a un gobierno que te propone todo el tiempo salvarte individualmente, ¿no? La timba financiera o la timba de las criptomonedas. O cuando la respuesta se reduce a que te mandan a Lilia Lemoine, por ejemplo, en el caso del Garrahan, a decir, bueno, cuando estudiaron ya sabían que a los médicos les pagan poco, que hubiesen estudiado algo que tenga más rentabilidad. No sé, es como si pretendieran que todo el mundo se pusiera a hacer estafas con criptomonedas. Un disparate. Claro, pero bueno, que ese discurso empiece a quedar en evidencia por lo ridículo también es producto de cómo va creciendo esa conciencia colectiva de lo que nos está pasando como sector, pero que en realidad nos pasa a todas y a todos, ¿no? Le preguntamos a Ingrid para cerrar, ¿qué aprendizajes nos dejó el Ni Una Menos, estos 10 años de Ni Una Menos? Y nos decía lo siguiente. Creo que más allá de todas las políticas públicas y de las leyes y de las iniciativas que surgieron después del 2015, muchas de ellas hoy en retroceso, muchas conquistas frágiles, tenemos muchísimo camino ganado y recorrido que tiene que ver con lo que está sembrado. Las redes de mujeres que no se desarman, nombrar la violencia como se nombra, hablar de violencia de género, hablar de femicidios, hablar de brecha, saber que estamos en desigualdad, todo eso no tiene marcha atrás. Por más que lo intenten negar y pensar que si no se dice no ocurre, eso no vuelve atrás. Y creo que eso es uno de los grandes aprendizajes, una de las grandes lecciones. La construcción de redes que surgieron a partir del 3 de junio de 2015, eso es pura resistencia. Bueno, y ahí seguimos, no se desarma, eso no se rompe. Y recordar, Sandra, Jorge y a toda nuestra audiencia, que cuando el 30 de abril del 77 las madres marcharon, eran 14, nada más, ¿no? Digo, a veces el número es relativo, ¿no? Si la mirada política es la que tiene que ser, eso tarde o temprano va a crecer. Así es. Bueno, gracias, Lu. A ustedes, abrazo. Hasta la semana que viene. Chao. Nosotros vamos a una tanda, una musiquita y ya estamos de vuelta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el
CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Suenan tristes los candones en el barrio del tambor. Los negros están llorando el fin del colón. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Se acabó. Ahí estamos. Ya volvimos, estamos acá y que estábamos escuchando a Juan Carlos el Negro Cáceres haciendo su tema Triste Febrero. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con la campaña Banca la 530 que hacemos todos los días porque estamos necesitando apoyo, y esto quiere decir que les estamos pidiendo todos los días, ya saben, ¿no? Un poco de colaboración, que se suscriban a la radio, ahí tienen el alias, si no pueden entrar a la página de la radio y ir a suscripción, y ahí les van a aparecer los diferentes montos posibles para crecer en comunidad, ¿no? Ahora que estaba hablando de las comunidades, de que solo cuando hablamos de lo colectivo tenemos que traducirlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo colectivo en nuestra vida cotidiana se divide o se hace presente en esto que llamamos comunidades, ¿no? Así como hablábamos de la comunidad hospitalaria, de la comunidad universitaria, bueno, también está la comunidad de la 530, que estamos defendiendo un modo de ver el mundo, un modo de ver el Estado, un modo de ver este país, a esta región, con diferentes perspectivas. No es una única perspectiva la que ustedes pueden tener en esta radio a lo largo de su programación, son diferentes enfoques, pero todos dentro de esto que decía, del marco de un Estado inclusivo y del marco de una Argentina soberana. En eso estamos todos de acuerdo, así que, y por supuesto, en los enfoques de los diferentes temas que no son en esta radio de ninguna manera como los pueden ver en otras radios o en otros soportes. Así que bueno, están invitados a ayudarnos y ayudarse. Bueno, y ahora sí vamos a un peloteo, seguimos con el tema del Garrahan, vamos a escuchar el testimonio. Tenía el nombre, pero bueno, no lo anoté, de la chica del testimonio anterior. Este testimonio es de una pediatra del Hospital Garrahan que se llama Gabriela Bauer, y explica también la crisis del hospital. Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños y niñas y adolescentes. Y no salimos a defenderlos ni como salimos a los jubilados. Es una bestia como habló en la campaña, como se refirió indirectamente, porque nunca los mira a la cara, no sabe decir niña, niño, adolescente, ni chico sabe decir perro, sabe decir envaselinados, pero no sabe decir eso y no mira la cara. Y se da el tupé en el medio del conflicto que le estamos evidenciando de insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿De dónde? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos bien? Entonces hay oportunidades y me parece que esta oportunidad de reflexionar en conjunto, de consensuar en conjunto, de corrernos de las grietas, porque cada uno piensa como piensa, es construcción colectiva pura. Tomémoslo como caso índice. Pongamos a los pibes en el centro de la escena porque nos va a ir muy mal. Cae la natalidad, hay una crisis de recursos que se dedica al cuidado de los chicos, no solo de la parte de salud. Hay crisis de recurso humano en educación, no quieren ser maestros. Y también en los servicios de protección, las 3 patas que nuestras infancias necesitan, están diciendo, no quiero dedicarme al cuidado de chicos. Por suerte hablan ellos y dicen lo que dicen. Las maravillas que han dicho estos días defendiendo el hospital, la maravilla de Unyan o de los niños y niñas que están bregando por su derecho a la discapacidad, al cuidado en su discapacidad, es para que cerremos los ojos, respiremos y miremos para abajo. No miremos tanto para arriba, miremos para abajo y ahí va a estar la respuesta.
Excelente, excelente el tema o la idea de poner a los niños en el centro de la escena y de pensar qué es mejor para ellos, ¿no? Nada puede ser mejor para ellos cuando se nos está hablando de que a lo mejor dentro de 30 años somos Alemania. Dentro de 30 años estos pibes van a formar parte, si todavía viven, de la basura humana que las ultraderechas están juntando, ¿no? Jorge, ¿algo para agregar? Estaba muteado. Me parece que están apareciendo profesionales, voces que se animan a hablar con la transparencia que la realidad requiere, ¿no? Es una bestia. Es una bestia. Es un animal, digo, más allá de la... animal no, ojalá fuera un animal. Es un perverso, es un mal tipo. es una mala persona. Sí, tiene bajos instintos. Que en cualquier grupo social, y lo debe haber sufrido por ser tan sorete, lo van dejando de lado. Ahora tiene la oportunidad de una especie de venganza personal con, obviamente, los más vulnerables, ¿no? Él es, como decía Néstor Kirchner, recordémoslo, es malo con los de abajo, pero muy bueno y chupamedia con los de arriba. No sé qué hará ahora, debe estar enojado porque su socio Elon Musk se peleó con su otro socio, ¿no? Pero y va a tener claro, porque son sus dos amores, ahora a lo mejor se siente que tiene que elegir, ¿no? Qué terrible encerrona para él. Está bueno que la gente, que empecemos a hablar, digo, aquellos que no tienen micrófono también, que hablar con los vecinos, un poco tiene que venir desde abajo esto, y desde abajo en términos cronológicos, etarios, pero también desde abajo en términos de un murmullo que se convierta en algo explosivo, ¿no? Es muy bueno eso, tiene que empezar como un murmullo para terminar en un alarido. Así es. Bueno, y celebro que haya compañeros, profesionales, gente que ya pierde el miedo y le dicen la cara a estas bestias lo que realmente son. Muy bien, vamos a una musiquita y después Lucas Maida. Ahí vamos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Eso lo acaba de decir. Siempre nos Nosotros encuentra. somos colectivos. Bueno, les cuento que antes de irme, estaba pasándoles y haciéndoles conocer una banda que me encanta, que se llama Ciudad Jara, haciendo un tema que se llama Bastardos de la Gravedad. Y con este dato, me despido de ustedes. Me voy y a voy cocinar. escuchar la próxima nota que nos trae Lucas Maida. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chau, chau. Hasta el lunes, Jorge. Hola, Lucas Maida. Hola Sandra, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Por acá, muy bien, contento de arrancar una nueva columna de territorios. En esta ocasión, te cuento Sandra, le contamos a nuestros oyentes, estamos con Maximiliano Riera, docente de lengua y literatura, y Leandro Sandonato, actor de San Martín, y estuvo trabajando en la serie El Eternauta, haciendo el papel de Mosca. Ahora vamos a charlar un poco de todo esto porque acabo de tirar mucha información. Nuestros oyentes estarán diciendo, pero territorios, ¿qué pasó? Bueno, todo tiene que ver con todo. Hoy se realizó un ciclo de charlas, un ciclo de charla-debate que se llama Escudo y Esperanza, donde se realizó en el Club de Leones de Villa Bosch, y es por eso que trajimos al compañero docente y al compañero actor, qué linda mezcla, para contarnos acerca de esta convocatoria. Y bueno, Mosca o Leandro, también te vamos a preguntar acerca de tu experiencia como actor en la serie El Eternauta. Así que Maxi, te doy la bienvenida. Buenas. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un orgullo, es un placer esta comunicación. Y sí, la idea, nosotros somos un grupo, una agrupación docente que intenta justamente lo que recién hablaban, ¿no? Crear comunidad, crear lazos, y el Eternauta es justamente eso, ¿no? El Eternauta convoca, el Eternauta reúne. Tengo malas noticias, pero ustedes ya saben que hay una nueva nieve mortal, ha vuelto la nieve mortal, y Así estamos es. en tratar de construir desde las bases. El Eternauta también es una forma, ¿no?, de educar, en algún sentido, y como docentes intentamos construir comunidad todo el tiempo, y convocamos al actor, que es un genio, y la charla estuvo muy buena. La vez fueron 30 alumnos de programas educativos de inclusión, y la verdad que fue genial. Estoy muy contento. Qué bueno, Maxi. Qué bueno esto que nos contás, ¿verdad? Vos sos profesor del programa Fines, ¿no? Sí, sí. Hace 15 años que soy profesor, me copé con la educación popular, con Freire. Enseñar es habilitar, abrir puertas, y el Eternauta siempre lo di. El cómic, no tengo el cómic de Sandra, pero bueno, la historieta tampoco, pero bueno, es eso, el Eternauta convoca, reúne, Claro. el colectivo es genial. Y la verdad que justamente ante la amenaza uno tiene dos opciones. Uno es en el miedo, ¿no? Para la izquierda o para la derecha. O salís de forma individual o salís de forma colectiva. La libertad siempre es colectiva, nunca es individual. Pero bueno, nos han vendido ahora esto de la libertad, que antes lo cantábamos en el himno, ¿no? Llorábamos, libertad, libertad, y ahora la libertad es algo negativo en contra del Estado y la comunidad. Es raro todo, pero bueno, ahí estamos luchando, resistiendo y luchando. Así es, Maxi. Qué bueno esto que contaste, que había 30 estudiantes, ¿verdad? 30 jóvenes, 30 adultos de San Martín, de Villa Bosch. Repetimos, estamos hablando de compañeros que trabajan en el territorio de Villa Bosch. Y existió un diálogo, ¿verdad?, entre estudiantes
y un actor de la serie, lo cual es un privilegio tenerlo ahora en la entrevista, pero me imagino en el momento de la charla, ver la pantalla, ver a los actores y de repente mirar al costado y ver a Leandro. Leandro, te decimos buenas noches nuevamente. ¿Cómo fue esta experiencia del cine debate? La verdad que, como decía recién Maxi, el Eternauta genera estas cosas, teje estos puentecitos que para mí en este momento es importantísimo y fundamental. La conexión fue, como mayormente es en este tipo de lugares, un ida y vuelta muy descontracturado. Tratamos de hacerlo lo más, sacarle todo el disfraz, ¿no? Todo el biribiri, se lo sacamos y lo cotidianizamos y también a mí me gusta cotidianizarme, no me gusta que me vean como el actor, ¿viste? Yo por fuera de ser actor y trabajar en Eternauta, tengo un trabajo por fuera de ser actor, trabajo en una fábrica, en San Martín, en una pyme, o sea, estoy golpeado por la realidad por mis dos costados. Claro. Sí, claro. Verdaderamente. Leandro. Sí. Sí, ¿cómo esto, no? ¿Verdad? Trabajás en una fábrica, ¿cómo llegás a convertirte en Ruperto Mosca? ¿Cómo fue esa convocatoria? La convocatoria la autogestioné yo, es absolutamente mía. En 2022 me enteré que Bruno y Bruno Staniaro y Netflix habían firmado contrato. Volví al libro, el libro yo lo había leído 3 veces en mi vida antes de ser actor, o sea, antes de 2013 yo lo había leído 3 veces. Yo al Eternauta lo conocí por pintadas en el barrio. Mira vos. Mirá, grafitis. ¿Al Eternauta o al Néstornauta conociste por las pintadas? A los dos. A los dos. Ahí va. Pero lo más loco es que esas pintadas las hacían muchos compañeros juntos con el profe de filosofía, y esto nos enteramos hoy. Mirá cómo se une. Hay una hiperconexión con un montón de cosas respecto al Eternauta. Bueno, en fin, cuando me entero de esto, voy a buscarme al libro de vuelta, tipo, voy a leerlo para buscarme ahí adentro porque quería actuar en el Eternauta de friki nomás. Y aparte porque sabía que venía algo que iba a romper un paradigma. Y bueno, junto con otro amigo nos encontramos y dimos primero con el physique du rol y después con lo que es el personaje in situ en la obra, que a mí es el que más me gusta, por lo menos, es el más nostálgico, el romántico, el que rompe ese mood apocalíptico. Era un personaje divertido para laburarlo, y aparte tampoco me iba a elegir Juan Salvo porque no me iban a elegir a mí. No tenían elegido. No sabía qué partido jugar. Ahí va. Así llegué, busqué el casting que no estaba todavía, me hice unas fotos, me ayudaron unos amigos. Acá linkeo lo del Nadie se salva solo, de verdad. No es un título nada más para vender algo, no es un cliché de ninguna manera, es así o no es para mí. Sin esos amigos no podría haber llegado, porque no tenía guita para pagarle a un fotógrafo que me haga las fotos, y así sucesivamente. Creo yo que todo se construye de manera colectiva, o por lo menos es la que me sale más fácil a mí, la que más disfruto también. Qué buen mensaje que estás dando, Leandro. Recomendamos a nuestros oyentes, actor del Eternauta, de Ruperto Mosca. A veces uno piensa que la actuación es como un camino individual, ¿verdad? Donde crece uno solo, el que está actuando de la pantalla, y vos nos estás mostrando un lado B de solidaridad entre actores, entre fotógrafos que te ayudaron para llegar lo mejor preparado al casting. Es realmente dar un mensaje alternativo en tiempos de tanta competencia y de cagarse en el otro, ¿no? Sí, hay mucho más compañerismo, mucha más solidaridad en la actuación de lo que quizás se puede llegar a esperar, por esto, que están en juego mucho los egos. Pero sí, es una profesión, es un espacio donde lo colectivo
está siempre por arriba de todo. Puntualmente en el teatro, Después hay otras disciplinas, otras cosas que quizás sean un poco más individualistas, pero fundamentalmente creo que sí. En lo audiovisual también hay mucha camaradería. Ahí va. Pensaba si están pensando hacer alguna otra charla, si sigue el ciclo, si van a estar, si Leandro y Maxi van a estar ahí haciendo cosas, ¿qué piensan para adelante? Sí, por supuesto, el ciclo continúa, Escudo y Esperanza es la propuesta, y es un poco eso, tratar de reconstruir el tejido social. La verdad que el golpe fue duro, y es eso, no nos queda otra ante la irracionalidad sádica, porque son sádicos, no son perversos, o sea, es un poquito más. El sadismo es que me gusta que el otro sufra, gozo con el sufrimiento ajeno, y es eso, no nos queda otra que la racionalidad, que la construcción. Las charlas van a seguir, sí, no tanto con el actor, no sé si vamos a conseguir otro actor de la calibre, pero bueno, intentemos. Sí. Bueno, felicitaciones, todos tenemos que hacer lo posible en nuestros alrededores para reconstruir tejido social, sí. Totalmente. Nos vamos con esa tarea, con ese camino a recorrer, el de reconstruir el tejido social, actores, docentes, comunidad organizada de San Martín de Villa Bosch. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo, chicos. Abrazo enorme. Hasta luego. Muy buenas noches, Sandra. Buenas noches, compañeros. Chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, Tanda y Santiago Liaudat. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Paz Live. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530.
Roberto Caballero en la mañana de la radio. Esto es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad pero lo que pasa es que lo que viene haciendo, ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Goliaudat, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, Santiago. Bueno, hoy concluimos este largo ciclo sobre el humanismo, así que vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos para darle un cierre. Dale. A la altura del ciclo. Bueno, la columna de hoy se titula El humanismo por venir y parte de un diagnóstico que es que nuestra época se caracteriza por 4 desmesuras, ¿no? La primera es la expansión ilimitada del capital, este capital digital financiero, ultra concentrado, alienante, que no encuentra límites, ¿cierto? La segunda desmesura es la vorágine tecnológica, que promete el fin de lo humano y nos somete a su imperio. La tercera desmesura es la degradación del medio ambiente, ¿no? por causa de un productivismo y un consumismo exacerbados, un estilo de vida insostenible. Y la cuarta desmesura es la hipertrofia del yo, que socava las relaciones comunitarias, que impide el sano reconocimiento mutuo y que produce todos los malestares asociados al narcisismo, ¿cierto? Frente a eso, se ha intentado recuperar el humanismo en algunos momentos de un modo reactivo, ¿no? Como reacción frente a esto, trato de plantarme en una bandera del pasado, una bandera que, por supuesto, en cierto modo nos resulta atractiva. Creo que esa vía no es conducente, sino que es preciso repensar el paradigma humanista para dar cuenta de lo que hemos venido charlando en el ciclo, ¿no? Todas las críticas que han ido emergiendo en los últimos 200 años y que han llevado, en cierto modo, al abandono de ese paradigma. Bueno, frente a ese abandono que es tan funcional a estas desmesuras, como de mencionar, creo que hay que recuperar el paradigma humanista, pero un humanismo por venir requiere ser actualizado. Y ahí voy a dar algunas pautas de por dónde creo que debe ir esta reconceptualización. Bueno, primero, efectivamente hay que abandonar el antropocentrismo, ¿no? Esta idea de que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Que el ser humano dispone de todo lo que lo rodea a su antojo. En fin, ahí efectivamente hay un vínculo entre eso y la destrucción del medio ambiente que nos rodea. Entonces, si bien por ser humanistas debemos dar la primacía al ser humano, porque el ser humano es quien tiene la capacidad de acción consciente, quien tiene la responsabilidad incluso sobre el cuidado de los demás, a pesar de dar esa primacía, esto no implica volver sobre formas de antropocentrismo, ¿no? Creo que esto es lo primero. El ecologismo debe ser integrado dentro del nuevo paradigma humanista. Lo segundo, es preciso
salir de la base individualista que tenía el humanismo tradicional, muy liberal, ¿no? Muy anclado en la idea del individuo que se realiza. Bueno, creo que el nuevo humanismo tiene que dar una primacía a la dimensión ética y comunitaria, una centralidad en la noción de justicia, en el cuidado del prójimo, en el respeto a la vida, ¿no? Creo que La realización en comunidad. exactamente. Ahí tenemos ya un segundo elemento. El tercer elemento es que, si bien es preciso reconocer por el avance del conocimiento que tenemos sobre el comportamiento social, el avance de las ciencias en ese sentido, indudablemente existen estructuras, ¿no?, que organizan la vida, factores que son muchas veces determinantes, ¿no?, que nos condicionan fuertemente, pero a pesar de eso no tenemos que renegar ni relegar el papel de la libertad humana, ¿no? Creo que el estructuralismo aportó a entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades, cómo pensamos los seres humanos, pero eso no nos tiene que llevar a abandonar el papel de la libertad, ¿no? Y el papel de la agencia humana, la capacidad humana de actuar sobre la realidad para transformarla. Es el papel de la acción consciente, que en definitiva es el papel de la política en un sentido amplio. Así que el tercer elemento que creo que hay que recuperar en cierto modo del viejo humanismo frente a cierta caída en el determinismo, ¿no?, del estructuralismo, bueno, recuperar la posibilidad de acción humana libre, la posibilidad de decidir y de asumir los responsables de esas decisiones, ¿no? Ese sería el tercer elemento. El cuarto elemento, frente a la crítica que se le hizo al humanismo clásico, crítica válida, de que era un humanismo racista, de que era eurocentrista, de que rechazaba otras formas de habitar el mundo, no creo que efectivamente es así, creo que hay que recoger el guante de esa crítica, y el humanismo por venir tiene que ser, como bien nos enseñó Francisco, un humanismo poliédrico, de muchas caras, multicultural, pluriversal, donde sin abandonar el precepto de la unidad humana, si somos humanos, somos parte de una familia humana común, compartida, sin caer en la diversidad que fragmenta el género humano, ¿no? Es decir, manteniendo la unidad, pero reconociendo que esa unidad se expresa en una riquísima diversidad de formas culturales. Este sería el cuarto elemento. El quinto elemento es, frente a la vorágine tecnológica y a la pretensión de los transhumanistas y otra gente de esa calaña, quiere equipararnos con máquinas o sueña con transformarnos en información en la nube. Creo que el nuevo humanismo tiene que defender la singularidad humana, defender nuestras imperfecciones creativas, aceptar el límite de lo humano. Y esto no es fácil. O sea, aceptar que somos lo que somos. No somos máquinas ni queremos ser. No. Somos lo que somos y nos gusta ser así, ¿no? Esta distinción que Benazayac hace entre existir y funcionar. No queremos funcionar, queremos existir. Así que este humanismo tiene que abrazar la finitud, ¿no?, esta limitación humana. Sí. El siguiente rasgo que propongo para este humanismo por venir es que tiene que ser un humanismo que se arraigue en el corazón humano. Y frente al exceso hiperracionalista de la modernidad, es preciso, sin caer en el irracionalismo, muy peligroso, sin caer en el irracionalismo, recuperar el papel del corazón en el humano, ¿no? El corazón como aquello que da unidad a la voluntad, al deseo, a la razón, que nos da unidad de sentido a cada uno de nosotros. Y desde el corazón es de donde nos abrimos al otro, al dolor del otro, a la posibilidad de empatizar con el otro. Es lo que nos salva del narcisismo y de la autorreferencialidad. Y el corazón es precisamente lo que, si ponemos el centro ahí, es lo que nos permite deducir la primacía de la ética, ¿no?, como primer dimensión humana, ¿no?, como dimensión fundamental de este humanismo. El siguiente elemento que agrego es que es preciso no confundir los males del capitalismo con males del humanismo. Se lo ha criticado mucho al humanismo por críticas que son válidas cuando se aplican al capitalismo en el que estamos inmersos, ¿no? Muchas veces estas críticas al humanismo que hemos venido recogiendo hacen caso omiso de que estamos en sociedades capitalistas y que en gran medida los efectos que denuncian y que son válidos, que hemos recogido en este ciclo, tienen que ver más bien con la locura
en la que nos somete el capitalismo, ¿no? Con su vorágine detrás del lucro, su fetichismo del dinero, en fin. Creo que es preciso distinguir eso en la discusión que tenemos que dar para este nuevo humanismo por venir. Creo que es preciso separar la paja del trigo, ¿no? Separar lo que sí efectivamente debemos revisar del humanismo clásico, que es atribuible a la matriz humanista, pero sobre todo poner el foco en la crítica al capitalismo, porque es el capitalismo el que está en gran medida conduciendo, digamos, esta locomotora a toda velocidad hacia el precipicio, ¿no? Este capitalismo desaforado, este capitalismo que no reconoce otro criterio que la acumulación exacerbada de la ganancia, en fin. Y con mucho desequilibrio, ¿no? Con mucho desequilibrio. ¿No? Exacto, creo que la palabra desmesura nos da una pauta. Y finalmente, el último elemento que propongo para este humanismo por venir es que, sin caer en las viejas filosofías de la historia, que eran propias del modelo humanista clásico, las filosofías de la historia eran aquellas que encontraban un sentido detrás de la historia humana, ¿no? Y ese sentido normalmente iba para adelante, era el progreso, ¿no? Había una idea ciertamente teleológica, ¿no? Donde había una especie de astucia de la razón, en el caso de Hegel, que llevaba las cosas hacia adelante, ¿no? Sin caer en eso, porque creo que a esta altura de los acontecimientos es difícil sostener que la humanidad avanza, ¿no? Sin embargo, sin caer en eso, creo que es preciso recuperar la idea de sentido. Y la idea de que existe un sentido trascendente por el cual luchar, por el cual esforzarnos, por el cual dar la vida incluso, y que ese sentido tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, el sentido trascendente de defender la vida frente a este capital digital financiero, frente a el paradigma tecnocrático, esa vorágine tecnológica que parece que nos somete a sus tiempos y a sus lógicas, frente a la degradación ambiental, como bien describimos. Bueno, frente a estos atropellos sobre la vida, creo que es preciso construir un sentido trascendente que efectivamente tenga que ver con esto, con poner el eje en la ética, en la comunidad, en la justicia, en la vida, en esos valores en cierto modo clásicos que quedaron un poco abandonados en las últimas décadas y que es preciso recuperar dentro de un nuevo marco humanista que le dé consistencia de acuerdo a los tiempos que nos tocan vivir. Está bárbaro. ¿Ahí concluiste? Sí, ahí concluyo. Viste que fue más corto de lo que vos pensabas. Vos sabés que desmesura, yo siempre asocié la palabra desmesura con aquella figura que usaba Nelson Castro para referirse a Cristina, con la hubris. Claro. ¿No? Digamos, coincide con esta desmesura, porque es una desmesura mezclada con una soberbia, la soberbia de no escuchar a nadie más que a vos mismo. Exacto, bueno, y justamente, y no hablé, se me pasó, pero creo que el aspecto de la virtud estaba en la filosofía clásica, estaba en el humanismo, y el propio Perón recupera, como hemos charlado acá, tiene que ver precisamente con encontrar también ese orden y esa armonía, ¿no? Interior y exterior. Creo que hay un elemento ahí importante y que ancla también en el corazón, ¿no? Es decir, la posibilidad de encontrar esa paz que te permita no estar siempre corriendo detrás de una zanahoria, porque en definitiva es lo que el capitalismo nos propone como modelo de vida y como modelo de sociedad. Si te preguntas qué estás persiguiendo, muchas veces no sabés, ¿no? Esa es la alienación. Esa es la alienación. Y es muy difícil encontrar un orden social más o menos estable en esta locura en la que estamos inmersos, ¿no? Fíjense que muchas de las cosas que nos están pasando ya no son situaciones de Argentina. Hoy el mundo está caminando a una velocidad, ¿no? Y con consecuencias impredecibles. Y bueno, impredecibles. Es preciso volver y con todo en riesgo. Muy buen final de ciclo, Santiago. Bueno, me alegra. Seguimos la semana. Muchísimas gracias. Un beso. Nosotros sepa inmensa. Bueno, primero les quiero comentar que me llegó recién un mensaje, a lo mejor por lo que yo dije en la editorial, pero me llegó un mensaje que se los quiero transmitir porque a mí me tranquiliza y quiero compartir con ustedes que me tranquilice que efectivamente se han reunido Axel y Cristina y que han dialogado y que en principio
se sigue dialogando, cosa que nos pone muy contentos. Hasta verlos sonreír a los dos juntos no vamos a parar, ¿no? Les estamos haciendo gancho. No sé si se nota. Bueno, vamos con los mensajes. Cristina es inocente y el juicio es una farsa con intención política de sacarla de la cancha. Son unos cobardes, no tienen vergüenza. Elena de Montserrat. No tenemos ninguna duda de que el juicio es una farsa y de que la Corte Suprema es un enchastre. Otro. Hola Sandra, Milei es un adorador de una deidad que no conoce y considera a su ultraliberalismo un lugar celeste, sede de arquetipos soñados por su propia cabeza. Saludos, te escucho desde los años 83-84. Yo ya llevaba muchos años publicando, pero se ve que me encontraste por el 83-84. Sí, no sé qué adora Milei. No, la verdad que no sé. A esta altura ya no sé. Ahora lo que quiero saber es cómo se va a posicionar en la pelea que están teniendo Trump y Elon Musk. Quiero saber eso. Y ahí vamos a ver, porque está pobre, lo pusieron en una disyuntiva terrible. Está entre la guita y el poder. Él quería todo, pero ahora tiene que elegir en esa disputa entre la guita y el poder. Bueno, sea como sea, los dos son una mierda, tanto Elon Musk como Trump. Así que, otro. Hola Sandra, ¿hay alguna chance de que hagas un especial por día? No, no hay ninguna chance. Donde nos digas los bienes que tienen los diputados. No, yo no me dedico a ese tipo de periodismo, pero estaría bueno que alguien que se dedica a investigación de datos lo que pide es que se difundan los bienes que tienen diputados y senadores del PRO, radicales y del psiquiátrico, si querés sumarle Corte Suprema y fiscales. Pero ¿sabés qué pasa? Que esos bienes son como los que los que le encontraron a Cuader en la mochila en la frontera de Paraguay y de un tipo del que nadie más volvió a hablar. ¿Saben por qué no se habla de Cuader en la Argentina? Porque los medios convencionales están todos vendidos y podridos. Por eso no se habla de Cuader. Porque es una gran historia Cuader. Incluso es una gran historia política Cuader. Para dar idea de cómo funciona la corrupción política en el Congreso argentino hoy. Los del PRO, los que ayer se abstuvieron, los de los del PRO que están con Patricia Bullrich, ayer votaron en contra. Y los que se abstuvieron no es porque quieran darles o consideren que es bestial negarles, porque realmente es no solo bestial, es una vergüenza. Que tipos, todos los que estaban sentados ayer ahí ganan más de 5 millones de pesos. Y la discusión era para subirles 60 lucas el bono a los jubilados. No les da vergüenza. Pero no les da vergüenza. No a los que votaron eso. A los que se abstuvieron, a los que no votaron. Y lo más triste es que los que se abstuvieron no es porque estén pensando que, bueno, 60 lucas a los jubilados, que se van a poder comprar un cuarto de helado por mes, o a lo mejor van a poderse comer y almorzar y cenar 2 días por semana. No, no lo hacen porque estén considerando algo de eso, es porque siguen en venta. Se abstienen para seguir negociando. ¿Por cuánto se venden? Son una mierda. Toda la gente que nuclea a esos partidos políticos no está interesada en la política, está interesada en ver qué consigue a través de la política. Todo el biribiri de que en el peronismo, que los cargos, que los estatales, que la pindonga, que es todo zaraza, que Cristina Schorra era todo zaraza, 10 años repitiendo lo mismo. ¿Para qué? Para tener un presidente que estafa a cielo abierto. Así les interesa la corrupción a los gorilas. De esa manera, de ese tamaño, es la fe de los gorilas en la transparencia. Les importa un carajo que se robe. Lo que no quieren es que se reparta. Es así de fácil. La quieren toda para ellos. No sé por qué me pongo en este tono cuando contesto mensajes. No sé, me pongo como en una tribuna. Tengo que controlar, chicos. Hola, Sandra. No, este ya lo leí. El pez por la boca muere, Sandra. Asocia la inocencia a algo turbio. Por la ley de inocencia fiscal. Claro que se delatan. Si ponen la palabra inocencia es porque saben perfectamente que hay que limpiar a los culpables.
porque por el pobre manejo del lenguaje que tienen, se delatan automáticamente en todo. La inocencia es la infancia, me dice Estela Maris de Boedo. Exactamente, la inocencia es la infancia, y a la infancia la están matando de hambre, la están matando de enfermedades, la están matando de diferentes maneras. Por eso repito la iniciativa de la doctora, de la médica del Garrahan. Hay que poner a la niñez en el centro de la escena y luchar por ellos, que es lo mismo que luchar por nosotros, que luchar por nuestros antepasados o que luchar por nuestros nietos. Los niños de hoy están siendo condenados a no tener nada, ningún futuro, ni siquiera un país. No van a tener nada si nosotros seguimos en esta posición de dejar hacer y de a ver si nos pasa algo. Ya nos está pasando algo. No hay que esperar a que nos pase algo, porque ya nos está pasando algo. Nos hemos quedado sin país, nos hemos quedado sin dignidad, nos hemos quedado sin soberanía. Ya lo hizo, no hay que esperar a que lo haga. Bueno, ya son 21:59. Bueno, leo uno más. Buenas noches, Sandra. Gustavo de Congreso. Está escrito que está en el final. Este escrito está en el final de la película. El habilitado por Cedrón. Es la idea que escuché. Bueno, la verdad que no lo entiendo. Son 21:59. Así que agradezco a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. El próximo programa es El Refugio con Osvaldo Quiroga, así que quédense y escúchenlo. Y nosotros nos volvemos a ver el lunes, vaya uno a saber con cuántas cosas para desayunarnos y para analizar. Así que bueno, pasen el mejor fin de semana que puedan. Escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos